Bueno, vamos a pedirle también muy especialmente a Nuestra Señora que nos ayude a escuchar y a guardar en el corazón, porque como les decía, lo que vamos a ver hoy es como para asimilarlo despacio, como que nos va a dejar una tarea, y esa tarea es muy importante. Entonces, que María nos ayude a escuchar y a guardar en el corazón lo que nos vaya resonando a medida que escuchamos. Bueno, entonces el tema es la misión apostólica del laico en una iglesia sinodal. En una iglesia sinodal, porque como vamos a ver, el año pasado, ya puedes seguir, el año pasado habíamos visto la vocación del laico en la iglesia, a la luz de ese documento Christi Fideli Laici, que fue el que salió del sínodo de los laicos. Y ahí subrayábamos dos aspectos importantes de la vocación del laico en la iglesia. El primero es la dimensión secular de esa vocación. Subrayábamos mucho eso. El laico es para ejercer su misión en el mundo, allí donde está su familia, donde está su lugar de trabajo, donde está su círculo de amigos. Su vocación es secular, para vivirlo en todo el ambiente y los afanes y la actividad del mundo. Y la llamada era a trabajar en la viña del Señor, trabajar en la viña del Señor, lo cual suponía como una especie de contemplación de la viña con la mirada de Jesús. Y esto lo veíamos con dos parábolas que están también en el documento del sínodo. La primera es esta, que me gustaría que de verdad la actualizáramos. Cuando Jesús nos habla del propietario de una viña que salió a contratar obreros. Y la palabra era que ¿por qué estáis ahí ociosos? Y también vosotros a mi viña. Y como esa llamada era a cualquier hora del día. Y esa llamada, cuando decimos no solo del día, sino en cualquier momento de la vida, puede resonar esa llamada de Jesús. ¿Por qué estáis ahí ociosos? Mirad mi viña. Y id a trabajar a mi viña. Bueno, y esa mirada pastoral que decíamos es porque cuando Jesús sale por los campos de Galilea, empieza a mirar los viñedos, las cosechas, y desde ahí empieza a decir, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe operarios. Y luego advertía a Jesús, es un campo donde hay trigo y cizaña y necesitamos discernir muy bien lo que es trigo y cizaña para no cortar lo que no se debe cortar. Bueno, como les digo, es muy bueno que repasemos esas dos características de la vocación laical. Pero bueno, esos dos aspectos que siguen siendo válidos, que son muy, muy profundos, a la luz de todo lo que vamos viviendo en este itinerario de la sinodalidad, nos damos cuenta del sentido tan amplio y profundo de la vocación del laico, enfocándolo desde la misión que tenemos en iglesia y como iglesia en este camino sinodal. Y así como voy a enfatizar mucho la misión que tenemos, lo que tienen los laicos, tenemos que caer en cuenta que los consagrados y consagradas también tenemos una misión muy específica en este camino sinodal. Pero entonces vamos a detenernos hoy en lo de los laicos.
Y partimos de lo que ya decía el Papa Francisco desde el principio de su pontificado en la exhortación Evangelii Gaudium, en el número 102. Evangelii Gaudium es el documento que salió del sínodo de la nueva evangelización. Y ahí el Papa Francisco decía esto: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Y parece que en la mentalidad de estos tiempos pasados, muy recientes, pues la iglesia eran los ministros. Y los laicos, pues eran muchos, pero no se mencionaban tanto. En cambio, el Papa dice: los laicos son la gran mayoría del pueblo de Dios. Y alguien por ahí ha dicho en un documento que no pude recordar cuál era, pero dice esto: la renovación de la iglesia se hará con un fuerte compromiso de los laicos o no se hará. Y esto nos lo tenemos que tomar muy en serio, me parece. Bueno, o sea que los laicos son el gran potencial que tiene la iglesia en este momento hacia el futuro. Y es bueno que sopesemos esto nosotros como red laical, que hemos tomado conciencia de nuestra vocación como laicos, que estamos intentando vivirla pues lo mejor que podamos y muy unidos, pero que esto también nos haga sentir que tenemos un papel especial en este camino sinodal. Bueno, entonces repasemos también algo que habíamos visto el año pasado, y es el fundamento teológico de la misión en la iglesia sinodal. Esas tres palabritas que el Papa ha repetido tanto: comunión, misión y participación. Y recordamos que cuando lo expliqué con este gráfico, partíamos de esto: Dios creador, pero Dios que es Trinidad, mantiene su mirada puesta en la humanidad, como cuando lo hacemos en la contemplación de la encarnación, Dios mirando el mundo en su diversidad, en sus quehaceres, en sus sufrimientos, en sus logros. Dios no se olvida de la humanidad, por el contrario, está totalmente unido a la humanidad. Pero nos llama a todos somos llamados a la comunión, a unirnos con Él. Y los que respondemos por el bautismo, pues entramos en esa comunión con Dios. Y desde ahí miramos al mundo. Y desde ahí sentimos que tenemos una misión. Y que la misión es anunciar la buena nueva de que Dios nos ama y de que en Jesús nos está mostrando el camino de la vida. Y para eso a cada uno nos ha dado dones particulares para que participemos en la misión. Entonces ahí están las tres palabras: comunión. Los que hemos sido bautizados entramos en comunión, nos unimos a la iglesia y asumimos su misión y ponemos al servicio nuestros dones y carismas. Bueno, ahí resumiríamos el fundamento teológico de eso. Es mucho lo que se ha hablado, reflexionado, escrito sobre esa manera de ver y de enfocar la misión de la iglesia. Y recordemos que esas tres palabras fueron las que como que vertebraron el documento de la primera sesión del sínodo el año pasado. Está articulado
alrededor de esas tres palabras, la primera sesión del sínodo. Y en ella se definieron los rasgos de la Iglesia sinodal con base en la eclesiología del Vaticano. Pero bueno, hay una cosa importante que a mí me ha sonado mucho en este último tiempo, y es esto: los documentos nos ilustran, pero no nos cambian. Si los documentos nos cambiaran, bueno, yo no sé dónde estaríamos con esta cantidad de documentos que han salido. Algunos los hemos leído, los hemos asimilado, otros quizás no. Entonces, los documentos no nos van a cambiar. Y la teología nos dice que es la Iglesia y que son los laicos en ella, pero no nos dice cómo esto se hace realidad. Y por ahí en otro artículo que leía encontré esta frase que me pareció muy diciente. En la terapia se juega hoy la salud de la Iglesia. Y es verdad, hoy estamos, la moda es la terapia. Te mandan medicamentos, pero hay que hacerle una terapia. Y yo creo que lo que nos va a dejar el sínodo como tarea va a ser realmente una terapia espiritual muy importante. Bueno, entonces, por eso, porque nos hace falta el cómo realizar eso, esta segunda parte de la asamblea que se está realizando en Roma se ha enfocado desde el cómo llegar a ser esa iglesia sinodal, que según dice el Papa, es la que Dios quiere para este siglo XXI. Y me parece muy importante esto. Esta iglesia sinodal es la que Dios quiere para el siglo XXI. Sabemos que hay mucha gente escéptica frente a la iglesia, que no creen que esta iglesia ya tenga futuro. Y el reto que nos pone es: el futuro depende de nosotros en muy buena parte, claro, el lugar de Dios. Entonces vale la pena que recordemos lo que dice el Instrumentum Laboris que se está trabajando este año, que Alcides nos lo presentó al principio del semestre, y que recoge el trabajo realizado en las iglesias a lo largo de este año 2024, con la tarea que dejó la asamblea del año pasado. Bueno, entonces ya vimos ese documento, pero lo vamos a ver en un gráfico que me parece que nos ayuda a visualizar. Este es el gráfico de ese Instrumentum Laboris. Entonces tiene una introducción muy bonita que se titula Dios ofrece un banquete. Luego voy a ir comentando cada una de estas partes, pero esa introducción es hermosa y yo se la recomiendo. Dios ofrece un banquete. Luego viene una primera parte ya propiamente del documento, que es la de los fundamentos, como quien dice, una síntesis apretada de la eclesiología del Vaticano II. Lo vamos a explicitar un poquito. Y luego vienen como tres partes que son las que van a definir el cómo de esa iglesia sinodal. Y la primera es las relaciones. Todo se va a poner a prueba en las relaciones. Y a esto se le dedica bastante, y lo vamos a ver un poquito en síntesis. Luego hay otra parte que se llama itinerarios, y es qué es lo que nos va a ayudar a vivir esas relaciones en iglesia, así como nos las describe el documento. Y en los itinerarios se hace énfasis sobre todo en la necesidad de formación,
formación. Y una formación con una pedagogía muy especial. Y el último apartado se llama lugares, porque esto se concretiza en el lugar donde estemos cada uno, pero también en el lugar donde se va haciendo vida la iglesia sinodal. Bueno, entonces ese es el contenido del documento. Una introducción, la fundamentación teológica y 3 puntos que van a definir el cómo hacer realidad esa iglesia sinodal y con énfasis en las relaciones. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito cada una de esas partes. Entonces la primera dice, Dios ofrece un banquete. Y trae un texto muy significativo del profeta Isaías, que dice así, en el capítulo 25. Sobre este monte, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, las mejores carnes y vinos selectos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Bueno, como ven, es un texto muy bonito, muy profundo y que de verdad merece que lo meditemos, que lo oremos. Yo les quiero mandar la partecita de la introducción donde lo comentan. Son 2 páginas y media, se las voy a mandar a Jairo para que la reenvíe a todos, porque de verdad es muy bonito. Es que si vamos pensando cada cosa que dice ahí, es maravilloso lo que Dios espera de la iglesia, que es la que tiene que preparar ese banquete, y lo que quiere hacer en ese banquete. Bueno, pero entonces podemos decir que en este mundo, sumido en tantas situaciones de dolor y de muerte, de hambre y de marginación, de sinsentido y distracción, esa imagen del banquete puede parecer una utopía, un sueño irrealizable, o hasta lo que decía Marx, me parece, el opio para engañar al pueblo. Y realmente cuando uno mira esta realidad del mundo, dice que lejos estamos de pensar en un banquete en el que todos nos sintamos iguales y podamos disfrutar de lo mismo, de todos los bienes, y ver lo que ese velo que nos tapa los ojos hoy no nos permite ver. Bueno, podríamos pensarlo con escepticismo, pero sabemos que eso es lo que la iglesia, como sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, es lo que la iglesia quiere ser y ofrecer. Fíjense que esto que es lo del Vaticano, ser un sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Dios nos quiere que nos unamos con Él para preparar este banquete. Y entonces la iglesia que queremos que salga de este camino sinodal es la iglesia pueblo de Dios, cercana, acogedora, abierta a todos, en especial a los que más necesitan sentirse acogidos como hermanos, tratados y respetados en su dignidad, escuchados,
y que desde esa acogida podamos ofrecerle el regalo de la fe, anunciarles la buena nueva del Evangelio. Y si hemos leído algo de las crónicas del sínodo, dice cómo, sobre todo en la primera semana, una de las cosas que se preguntaban más y es esa. Y todo esto que estamos viendo, que hemos trabajado, ha llegado a los marginados, ha llegado de verdad a los más pobres. Ellos están escuchando y nosotros los estamos escuchando. Son preguntas que fueron quedando ahí y que vamos a ver cómo lo que salga del sínodo nos ayude a profundizar. Bueno, sabemos que el horizonte de la fe, que es lo que queremos ofrecer, es el de la resurrección, de la que Jesús ya es garante. Jesús viene a mostrarnos que el horizonte es ese cielo nuevo, esa tierra nueva de la que habla el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En un mundo que ha perdido la esperanza, necesitamos ser testigos de que la guerra, el dolor, la muerte, la violencia, todo esto que nos traen las noticias de cada día, no tiene la última palabra, ni tiene que ser lo que acapare más nuestra atención como noticia. Y no tiene la última palabra porque Dios en Jesús ha vencido al mundo y a la muerte. Por algo el Papa ha querido enfocar el jubileo del año que viene, que va a ser un año jubilar, bajo el signo de la esperanza. Bueno, entonces ya nos hemos detenido en la parte de la introducción y vamos a pasar a mirar un poquito lo de los fundamentos, que es la eclesiología de la Iglesia Sinodal. Lo que está ahí en el recuadro son como los apartados de esa primera parte de los fundamentos. Y empieza con la Iglesia, pueblo de Dios, sacramento de unidad con Dios y entre nosotros. Es lo primero que la Iglesia tiene que ser. Sacramento de la unidad con Dios y entre nosotros. Y luego pues se habla del significado compartido de la sinodalidad, cómo lo estamos entendiendo después de 3 años de estar hablando de esto, de la unidad como armonía en las diferencias, a imagen de la Trinidad. Y ahí es donde va a hablar de que la Iglesia somos laicos y consagrados y ministros y obispos y los de aquí, los de allá, todos en la diferencia, pero en esa armonía que nos inspira la Trinidad. Y todos como hermanos y hermanas en Cristo, en una reciprocidad, trabajando juntos, hombres y mujeres. Y aquí se ha hablado muchísimo entonces de la Iglesia, las mujeres en igualdad y en reciprocidad. Ese tema lo han conversado muchísimo. Y de ahí la llamada a la conversión y a la reforma, esa es la tarea, y sabiendo que hay mucha necesidad de sanación y reconciliación, es parte de la conversión que necesitamos. Bueno, entonces sabemos que para mantener esa esperanza y realizar eso, necesitamos caminar, y no en solitario, sino como pueblo. Por eso, la primera parte del documento, con el título de Fundamentos, ofrece el marco de referencia, la tesis fundamental sobre la que se basa ese ideal de iglesia hacia la cual caminamos.
Y podríamos decir que el núcleo de todo esto ya más amplio es el capítulo 2 de la Lumen Gentium, ese capítulo que es el del pueblo de Dios. Ese es el núcleo. El primero, la iglesia sacramento, y el segundo, la iglesia pueblo de Dios. Bueno, ahí está la fuente de toda esta eclesiología. Y cito aquí unos 3 parrafitos de ese capítulo 2 del pueblo de Dios, porque dice, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Fíjense, siempre decimos Dios cuenta con nosotros, pero tendríamos que agregar Dios cuenta con nosotros como pueblo, unidos. Por eso Dios eligió al pueblo de Israel, miren que viene desde muy atrás, como pueblo suyo. Pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Un pueblo que camina, un pueblo que ha hecho historia y tiene que seguir haciendo historia. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que habría de pactarse con Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. Jesús viene a instaurar ese nuevo pueblo de Dios que nació en la Pascua. Bueno, es muy bonito ese capítulo, es denso, pero creo que es importante leerlo. Y esta es una cita de lo que dice el Instrumentum Laboris, refiriéndose a esto del pueblo de Dios. Dice, en su misión la Iglesia comunica al mundo el designio de Dios de unir en sí mismo, mediante la salvación, a toda la humanidad. Al hacerlo, la Iglesia no se proclama a sí misma. La referencia no es la Iglesia, sino a Jesucristo como Señor. A Jesucristo como Señor. Si no fuera así, si la Iglesia no anunciara sobre todo a Jesús, perdería su ser en Cristo como sacramento y por tanto su propia identidad y razón de ser. Por eso el Papa habló tanto contra la autorreferencialidad. Esa palabrita dice mucho. Y en el camino hacia la plenitud, la Iglesia es el sacramento del reino de Dios en el mundo. Ese es el número 4 del Instrumentum Laboris. Bueno, y entonces aquí viene algo muy importante. Llegar a realizar ese sueño de Dios para la humanidad es todo un proceso de gracia y de conversión que conlleva también reformas significativas. Por eso hablamos de una terapia que nos va a cambiar. Supone un cambio de mentalidad en la manera de concebir este mundo y de situarnos en él. Un cambio que se traduce en el día a día, en nuestro estilo de vida y en la manera de relacionarnos. Y por eso los 3 apartados que siguen tienden a definir más en lo concreto ese camino de conversión y de gracia que necesitamos hacer cada día, todos caminando juntos con el lema del signo. Sí, bueno.
Este logo del sínodo, que es tan bonito y que ya lo vemos por todas partes, es importante que nos detengamos a contemplarlo a la luz de lo que vamos diciendo. Una comunidad que camina en la historia, haciendo historia, al ritmo del espíritu que va abriendo el camino. Eso es esa figura y que va como impulsando, como indicando el camino. Este es hoy el sentido de nuestro ser iglesia, alimentado en la Eucaristía. Por eso el círculo que hay en el logo es la Eucaristía. Pero ese logo es muy, muy expresivo de lo que tiene que ser esta iglesia. Bueno, seguimos. Bueno, entonces viene el punto de las relaciones. A lo largo del proceso sinodal y en todas las latitudes, como decimos, aquí recoge lo que se habló en todas las iglesias a lo largo de este año, surgió la exigencia de una iglesia que no fuera burocrática, sino capaz de alimentar las relaciones con el Señor, entre hombres y mujeres, en la familia, en la comunidad, en los grupos sociales, en los grupos de trabajo, en todas partes, alimentar las relaciones. Con todo lo que dice la Laudato Si cuando habla de la ecología integral. Es cuando mi relación con el Señor, con los otros, con la naturaleza y conmigo misma están bien fundamentadas. Solo una red de relaciones que dejan la multiplicidad de las pertenencias es capaz de sostener a los individuos y a las comunidades, ofrecerle puntos de referencia y orientación, mostrarles la belleza de la vida según el Evangelio. De ahí la importancia de los grupos. En los grupos es donde tenemos que alimentar esto para vivirlo en las relaciones a todo nivel. Pero ahí se refiere mucho a que tengamos comunidad, que tengamos grupos de fe y de vida. Bueno, entonces los apartados de esta parte de relaciones, la iniciación cristiana para el pueblo de Dios, carismas y ministerios, la relación con los ministerios ordenados y la relación con las otras iglesias. Un abanico muy amplio de relaciones en las que tenemos que hacer realidad esto, de que somos hermanos iguales en dignidad. Y el instrumento en laboris cita esto que es también del concilio. Para comprender la naturaleza de una iglesia sinodal en misión, es indispensable el vínculo, indispensable comprender su fundamento trinitario y en particular el vínculo inextricable entre la obra de Cristo y la del Espíritu en la historia humana y en la iglesia. El Espíritu que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la iglesia, efectúa esa admirable unión de los fieles y los congrega tan íntimamente a todos en Cristo. Esto me parece tan importante porque a veces en las relaciones en donde tenemos dificultades normalmente, esas relaciones a veces las tratamos o nos quedamos como a nivel puramente humano, psicológico, de simpatías, antipatías, etc. Y nos falta creer que hay un espíritu que nos anima, que nos da la fuerza, que nos une, que nos llamó a vivir
en comunidad o a vivir como grupo. Entonces, por eso el itinerario de iniciación cristiana de adultos, que es lo primero que trata este apartado, es un contexto privilegiado para comprender la vida sinodal de la Iglesia. Y se va a hacer mucho énfasis en la iniciación cristiana de adultos, el camino catecumenal, volver al camino catecumenal. Y eso ya lo están haciendo algunas iglesias, pero es lo que se va a tratar de implementar más después. Bueno, seguimos. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, uno de los puntos subrayados y discutidos en la Asamblea del Sínodo, que está trabajando con este instrumento en laboris, es el de la espiritualidad que debe animar ese proceso de conversión. Y aunque hay muchas espiritualidades y nosotros decimos, tenemos la espiritualidad ignaciana y todas son muy válidas, tenemos que saber que la espiritualidad cristiana, la que surge del bautismo, es la que está a la base de todas las demás. Y sabemos que todos fuimos bautizados y decimos que somos católicos, pero si fuéramos a hablar de qué es esa espiritualidad cristiana que está a la base de todo, puede ser que no lo tengamos tan claro. Por eso el sínodo se ha detenido un poquito en eso. El tema de la espiritualidad. Sigamos. La siguiente. Decía el Papa en la Evangelii Gaudium también, ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia, pero la toma de conciencia de la responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. Y va a decirte esto quizás por falta de formación o por falta de apertura de la Iglesia a acoger lo que significan laicos animados por esta espiritualidad. Sigamos. Bueno, ¿a qué nos compromete el bautismo? Bueno, lo voy a resumir aquí. Esto que digo nos compromete primero a formar en una fe que lleve a la experiencia de Dios. Porque lo que está aquí en el último párrafo que dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro como experiencia, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Porque el Papa ha dicho, es una fe sin experiencia de Dios, una fe sin encuentro real con Jesús. Y eso es lo que vamos a tener que promover más. Sigamos por... Bueno, y pasamos ya con esto, que es como una motivación para lo que nos van a decir después en el documento de este sínodo. Vamos a la parte de los itinerarios. Este apartado destaca los procesos que garantizan, el cuidado y el desarrollo de las relaciones. En particular, la unión con Cristo en vistas a la misión, la armonía de la vida comunitaria y las gracias para tener la capacidad de afrontar los conflictos y dificultades que seguramente surgen, pero que sepamos contar con esa unión con Cristo y esa gracia que nos da. Y el contenido de esos itinerarios, una formación integral y compartida. La semana pasada le dedicaron mucho tiempo a la formación, muchísimo.
el discernimiento, a la articulación de procesos para la toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Todo eso es como parte de los itinerarios que ayudan a mantener la espiritualidad que alimenta la relación. Bueno, entonces se centra en 4 ámbitos profundamente entrelazados. La formación a la escucha de la palabra de Dios, de los hermanos y hermanas, de la voz del Espíritu. Es la conversación espiritual, que como nos lo ha dicho Liliana y muchos otros, ese ha sido como la constante y el ejercicio constante que ha tenido que hacer el sínodo, el de la conversación espiritual, con énfasis en la escucha. Luego la formación para el discernimiento, eso que escuchamos, cómo vamos a llegar a sentir común sobre lo que Dios nos está diciendo. Esto lleva a las dinámicas participativas en la toma de decisiones, la importancia de rendir cuentas y de evaluar, para ayudarnos, para confrontar. Esos son los itinerarios. Y por último vamos a lo que están tratando esta semana, que son los lugares. Bueno, dice la iglesia, cita aquí los Corintios. En la iglesia primitiva se hablaba de la iglesia de Corinto, de la de Éfeso, de la de Tesalónica, de la de Roma, porque la iglesia se encarna en un territorio. Y dentro de ese territorio la iglesia se hace vida allí donde está cada uno de los bautizados viviendo su vocación. La proclamación del Evangelio, suscitando la fe en el corazón de los hombres y mujeres, hace que se constituya una iglesia en un lugar determinado. Así nacieron las comunidades de Pablo. Por la predicación, los que creían recibían el don de la fe y se hacían bautizar. La iglesia no puede entenderse sin estar arraigada en un lugar, en una cultura, y sin las relaciones que se establecen entre lugares y culturas. Bueno, entonces por eso en este apartado se habla de los territorios a recorrer, de las iglesias locales, de los vínculos que conforman la unidad de la iglesia y del sentido del obispo de Roma, como vínculo de unión de todos. Destacar la importancia del lugar no significa ceder al particularismo o relativismo, sino valorar la concreción en la que en un espacio y un tiempo toma forma la experiencia compartida de adhesión a la manifestación del Dios que salva. La dimensión del lugar custodia la pluralidad, da lugar a que no se pierda la variedad que enriquece. La pluralidad originaria de las configuraciones de esta experiencia y su arraigo en contextos culturales e históricos específicos. Bueno, entonces ya vamos llegando a la conclusión. Aquí esta partecita que es del Instrumentum Laboris, en su conclusión, dice: transformada por el anuncio de la resurrección, la iglesia quiere convertirse en un lugar donde se respire y se viva esa visión de Isaías que veíamos al principio, para ser fortaleza para el débil, para el pobre en su aflicción, refugio en la tempestad, sombra en el calor. De este modo, la iglesia abre su corazón al reino,
Cuando los miembros de la Iglesia se dejan guiar por el Espíritu del Señor hacia ese horizonte que antes no había vislumbrado, experimenta una alegría inconmensurable. El que llega a descubrir a Jesús, el proyecto del reino, el evangelio y una comunidad que lo acoge, experimenta esa alegría. ¿Cómo sucederá esto? Y de aquí tomo del Instrumentum Laboris anterior. Se preguntó María de Nazaret, después de haber escuchado la palabra. La respuesta es una sola: quedarse a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su potencia. El Papa dice mucho, el protagonista de esto es el Espíritu, y donde no está Él, no hay iglesia y no hay sínodo. Bueno, y un último párrafo. El profeta Isaías termina su oráculo con un himno de alabanza que debemos retomar a una voz. Podamos decir, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos, celebremos y gocemos con su salvación. Como pueblo de Dios, unámonos a esta alabanza, como peregrinos de la esperanza, que nosotros seamos testigos, ¿no?, de esa esperanza que nos anima. Sigamos avanzando por el camino sinodal hacia los que aún esperan el anuncio de la buena nueva de la salvación. Yo creo que escuchándote, Silvia, y lo que allá aparece o se anima, como ese elemento capital de la experiencia transformadora y real, histórica, digamos, de Dios, ¿no? Tener una experiencia de Dios de fundamento y que efectivamente transforma la vida. O sea, no es una cuestión, digamos, de un misticismo desarraigado, sino por el contrario, yo creo que nos motiva en este tiempo particularmente a la unidad. O sea, una escucha que va hacia el entendimiento, no solamente pues a saber qué el otro habló, sino qué fue lo que dijo, qué me impacta y qué me hace resonancia, a qué me lleva, a qué discernimientos me lleva. Y sí, y de ahí yo cada vez veo cuando se interactúa con las personas, digamos, los papás del colegio o las personas adultas, como esa ausencia y esa, digamos, orfandad frente a un acompañamiento en la vida, ¿verdad? De personas que hayan tenido la formación de una fe sana, vívida, oxigenada, que anima, que lleva como a esos niveles de encuentro con Él, ¿verdad? Y asimismo, pues poder tener un corazón limpio para poder discernir, o por lo menos intentarlo, o por lo menos como tratar de ordenar los afectos para que efectivamente se pueda llevar un discernimiento que sea más reflejo de aquello que es la búsqueda de la voluntad de Dios. Y gracias, de verdad, porque anima saber que la iglesia está como como desde esa perspectiva, ¿verdad? Y que libera, ¿no? De tanto esquematismo a más bien la posibilidad de una comunidad que se quiere y que trabaja por hacer vida eso que Dios mismo le inspira por el Espíritu. Bueno, muy bien, sí. Esa es la terapia, lo de la escucha al otro, la escucha al Espíritu, antes de cualquier otra cosa. Le agradezco muchísimo a Silvia y bueno, al equipo coordinador de la Red Laical que ha promovido estas reflexiones con relación al proceso sinodal y esta formación que nos sirve a todos religiosas y laicos. Y subrayo lo de la iniciación cristiana, esa llamada a cuidar esos procesos de iniciación cristiana que no es cumplir con unas horas de una charla, una reflexión, sino lo que es un proceso que lleve a acoger el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesús,
a orarlo, a coger la palabra, a aprender a escuchar al Señor y a hacer vida, a reconocer sus llamadas, sus invitaciones, a hacerlas vida, para vivir ese proceso de conversión permanente que tenemos, en el que tenemos que estar, porque pues esa es la vida, un continuo discernimiento de lo que el Señor nos va pidiendo en cada circunstancia y un compromiso para construir este mundo de amor, de justicia, de esperanza, de servicio, de solidaridad. Entonces pienso que para todos religiosos y laicos es una llamada a involucrarnos en esa formación y en esa iniciación cristiana en la familia, en la institución educativa, si es que estamos vinculados, donde estemos, con quienes estemos vinculados, pues ser esos discípulos y esos apóstoles que el Señor necesita, y eso es el caminar juntos. Esa es la misión que Él nos va confiando, como se decía al principio en el mismo documento y en el primer sínodo de los laicos, la misión que se realiza cada día, donde estemos y con quien estemos, y con la conciencia de ser instrumentos que el Señor es quien actúa a través de lo que vamos haciendo, a través de esas relaciones que vamos construyendo con los demás, con el Señor, bueno, todo lo que el Señor va realizando en cada uno y nos ayuda a realizar también con otros. El subrayo ese proceso de iniciación cristiana que transforma y que nos va ayudando a vivir y avanzar en una vida de mayor armonía y coherencia. Pensaba cuando te escuchaba y pues lo del instrumento está muy cercano a la espiritualidad nuestra, ¿verdad? Desde la Trinidad, desde ese Dios, es Trinidad, comunión, y mira este mundo, mira los lugares, y nos pone como unos itinerarios, y nos pone como todos los retos. Sí, no, me sentía muy... Y además, pues en esa terapia que dices tú, la escucha, el discernimiento, el examen, están muy presentes en toda esta iglesia nueva que se renueva. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, porque si hemos en cierta medida recibido de esta espiritualidad que entra en una sintonía muy bien con toda esta propuesta, cómo seguirla como canalizando y expandiéndola a otros y a otras personas, ¿verdad? Y no se quede simplemente en un grupo pequeño, cerrado, sino como esa Trinidad que mira, que quiere participación, que busca comunión, que busca horizontalidad con el ser humano. Me suena y me resuena eso al escucharlo. Sí, yo también he pensado que la espiritualidad ignaciana, en eso tenemos nosotros ya todo un camino y una posibilidad de irnos renovando. Yo lo que se me ha ocurrido en algún momento, en el principio y fundamento, en toda esa parte, agregar lo de llamados y el bautismo. Es que adoptados como hijos, el énfasis ahí, adoptados como hijos para vivir como hermanos, es como el fundamento de toda la espiritualidad. Bueno, agradecemos a Silvia. Bueno, muchas gracias por la paciencia, que tengan una buena noche.